Se nos dice Si este conflicto fuera de hombres ya estaría solucionado, porque sería imposible que un cabeza de familia ganara esto. Se nos dice que ganamos tan poco porque somos el complemento de vuestro marido. ¿Quién sabe si yo vivo sola, tengo marido o tengo que tenerlo? A ver, no somos el segundo sueldo en casa ni queremos serlo. Yo trabajo para mí, yo dependo de mi trabajo y me pagan por mi trabajo. Rementería dijo que las mujeres no tenemos capacidad para entender el sindicalismo y que siempre tenemos que ir de la mano de un hombre. Soy mujer y no necesito ir de la mano de nadie. A nosotros no nos manipula nadie. Las patronales lo viven como un ataque hombre-mujer. No soporta que seamos mujeres las que podamos luchar y ganar. y nos dijeron, de aquí va a salir el dinero para la negociación. ¡Basta ya! Mujer cuidadora. Qué suerte. Claro, solamente servimos para eso. Estoy muy cansada. Pedimos 4 horas anuales para asuntos propios y nos dijeron, ¿horas para qué? ¿Para llevar a vuestros hijos a la ICAS? Sacar la precariedad de las mujeres trabajadoras a la calle, eso es lo que estamos haciendo. Hay compañeras que llevan casi 20 años trabajando en una residencia y lo máximo que han llegado a cobrar son 790 euros. Nos dan 5 minutos para levantarles, 3 minutos para cambiarles el pañal, pero solamente 3 veces al día. No trabajamos con máquinas, trabajamos con personas. La sociedad ha pensado siempre que las mujeres y los ancianos somos la parte débil. Y al débil ni se le escucha ni se le respeta. Total, para el trabajo que hacéis, si solo limpiáis 4 culos. Nos llaman limpiaculos. Se nos dice No generáis más que bajas, las jóvenes por embarazo y las mayores por los huesos. Llegué a la manifestación ¿Pero cuántas somos? y no tuve miedo. Y ya no he vuelto a tener miedo. Yo tampoco. Yo tampoco. sí, estoy cansada, pero estoy tan cansada como convencida. De que no tengo que seguir demostrando nada a nadie. Sí, yo también. Por un convenio justo, basta ya.